Alumnos, tengan ustedes muy buen día. Les habla su profesor del curso de Excel Básico Intermedio de la empresa de capacitación Acción Competitiva, ACOM Perú. En la clase anterior vimos el tema de las referencias relativas. En esa clase olvidé mencionar un detalle. Tenemos este ejemplo de lo que eran referencias relativas, que ya lo hemos explicado en clase. Adicionalmente le voy a agregar lo que viene a ser la referencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Voy a sacarle un bono trimestral. Por ejemplo, va a ser igual a lo que tengo acá por el bono trimestral, que en este caso es de 3%. Entonces, si yo no hago una referencia absoluta aquí al bono trimestral, que viene a ser la celda que está acá, miren lo que va a pasar. ¿Por qué lo hace? Porque como está por defecto como referencia relativa, en la primera hace bien la multiplicación, pero en la segunda, miren, ve, aquí lo hace bien, pero aquí bajó también, y eso no quiero. Aquí volvió a bajar, miren, acá. ¿Por qué? Porque está trabajando con referencias relativas. A mí lo que me falta es seleccionar la celda K5, pero aquí en la fórmula no es necesario que sombreen, por favor. He visto personas que a veces se toman la molestia de estar sombreando, no es necesario, simplemente colóquense aquí, en medio o adelante, siempre y cuando sea dentro de la celda. No es necesario sombrear todo. Presionen F4 y mírenme, automáticamente aparece. Ya yo con eso ya estoy haciendo una referencia absoluta a la celda K5. Entonces ahora replico la fórmula y ya está. Pero, como les decía, me olvidé comentarles de que las referencias no solamente vaya a poder hacerlas dentro de una misma hoja de cálculo. Todo esto es una hoja de cálculo que se llama referencia relativa. ¿Qué pasa si yo no tuviera esto? Por ejemplo, voy a borrar aquí. Ya no tengo aquí el bono que se le da a los trabajadores. Ahora yo ese bono lo tengo aquí, en la siguiente hoja. Referencia relativa 2. ¿Se dan cuenta? Está en otra hoja de cálculo. Simplemente volvemos a hacer la fórmula, que es este, pero voy a cambiar de hoja. Hago la multiplicación, el total del vendedor por mi referencia absoluta que está en otra hoja. Miren que cuando yo cambio de hoja, aquí la multiplicación automáticamente me aparece este título que hace referencia a la hoja de la que voy a sacar mi referencia absoluta. Ya estoy ubicado. Esto automáticamente lo genera Excel. Ustedes no presionen nada más que la celda a la que van a hacer referencia, que viene a ser aquí el 3%. Presionan F4 para fijarla. Y notarán cómo ahora presiono Enter y automáticamente me hizo la multiplicación. Replico la fórmula y ahí está. Pero ¿qué pasa si por casualidad uno de ustedes hace esto? Igual aquí, ahora voy a cambiar a la hoja donde tengo el bono, lo selecciono, lo fijo. Y ahora a mí se me da por regresar, antes de presionar Enter, a mí se me da por regresar a la hoja anterior. Miren cómo volvió a cambiar. Y ahora aquí quiero presionar Enter. Miren lo que va a salir. Les va a salir un error. Ya les digo, si van a hacer ese tipo de referencias a otra hoja, hagan la fórmula y cuando hagan uso de la referencia, váyanse a la hoja, seleccionen la referencia, fijen la celda y aquí en la hoja en donde tienen la referencia absoluta, presionen Enter. No se regresen a la hoja de la tabla. Presionen Enter y ya está. Listo. Aclarado eso, ya podrán hacer el ejercicio que les dejé de tarea para la casa. ¿Ya? Vamos a repetir aquí.
Ahora lo vamos a hacer con este IGB. Aquí, la ganancia. La fórmula de la ganancia me dice que se obtiene de las restas de las ventas menos compras menos gastos. Ventas menos compras menos gastos, ¿verdad? Una vez que ya seleccioné los montos que voy a restar, presiono Enter y como es una referencia relativa, no tengo que fijar yo ninguno de estos. Simplemente voy a replicar la fórmula y aquí en los impuestos ya de frente me voy a ir a hacer mi referencia absoluta, pero en la siguiente hoja. Los impuestos los voy a calcular de la ganancia por el 18%, pero no el que está acá. Voy a ir al que está acá. Lo selecciono, lo fijo con F4. La tecla F4, no Shift F4, no. La tecla F4. Una vez que ya presioné la tecla F4, me va a fijar. Y en la misma hoja donde tengo mi referencia voy a presionar Enter. No me regreso a la hoja de la tabla donde tengo mis fórmulas. No, desde aquí mismo, de donde estoy ingresando la referencia, aquí presiono Enter y automáticamente se va a generar acá. En la hoja de donde yo venía inicialmente, donde tengo mis datos, mis fórmulas. Replico la fórmula y ahí está. ¿Ya? No se olviden. Lo que está entre comillas simples es la hoja de donde está llamando a la referencia. ¿Ya? Nombre de la hoja de la referencia, celda donde está ubicada la referencia. Listo. Ahora sí. Salimos de aquí. Y nos vamos a la clase ya, la sesión 3. Con esto ya dejamos todo en claro de la sesión 2. Empecemos con la sesión 3. En la sesión 3 hemos hablado de lo que vienen a ser las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Por ejemplo, la suma, la resta, multiplicación, división, potencia, raíz, cosas así, ¿verdad? Tenemos lo que viene a ser una función suma, que se encarga de hacerme la suma de los números. Pero no porque tenga una función suma, quiere decir que va a enviar también una función resta. No, no hay una función resta. Ni tampoco hay una función multiplicación, ni una función división. Sí hay una función potencia. Igual potencia. Cada vez que yo ingrese el nombre de una función, como podrán darse cuenta, al lado derecho me aparece una pequeña descripción. Siempre observen la descripción de la función que van a usar. Otra forma también para, si es que no quieren hacerlo así, con igual y el nombre de la función, recuerden que también pueden irse aquí, a la barra, al insertar función, al comando de insertar función, o a la pestaña fórmulas, insertar función. Y aquí me va a aparecer todas las fórmulas de las que dispone Excel. ¿Ya? En este caso vamos a ver las matemáticas. Y aquí vamos a encontrar la de potencia, la de raíz también. Aquí todas las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Ya? Una vez más, aquí selecciono la función y aquí me ofrece una pequeña descripción de lo que hace esa función. Devuelve el resultado de elevar el número a una potencia. Quiero hacer esa, presiono aceptar y me va a solicitar mis argumentos. Como primer argumento, ¿qué número? ¿Cuál va a ser el número al que yo voy a hacer, al que voy a elevar a la potencia? En este caso va a ser el 5. ¿Y cuál va a ser la potencia? También va a ser un 5. ¿Ya? Son dos celdas diferentes, H6 y H7. Este pudo haber sido 4, la potencia pudo haber sido 3, 2, 10. En este caso ha sido 5 al igual que el número. Una vez que ya selecciono mis dos argumentos, porque esta potencia me pide dos argumentos, procedo a presionar aceptar. Y ya está. Una forma más rápida es seleccionar igual el primer número y al 94 para sacar el icono de potencia, el símbolo de potencia, y seleccionamos el siguiente, a la potencia a la que voy a elevar, que en este caso es el 5, presiono enter y ahí está, es lo mismo.
Uno lo estoy haciendo así, de una forma rápida, y la otra estoy usando una función. No hay ningún problema. Aquí tenemos las funciones que se han usado. Aquí una función y aquí fórmulas. Miren aquí, miren aquí. La diferencia de estos dos, observen la barra de fórmulas, por favor. Miren aquí. Suma, abro paréntesis para iniciar la función, le doy el rango de la suma y finalmente cierro paréntesis. Aquí también. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí es el formato. Mientras que en este estoy usando un formato general, por lo cual Excel automáticamente yo presione Enter, va a generarme la función y me devuelve 35. Mientras que aquí tengo yo un formato de texto. Por lo tanto, Excel comprende de que no tiene que ejecutar nada porque es un texto. ¿Ya? Recuerden la primera sesión en donde hablamos de los formatos. ¿Ya? Muy bien. Lo mismo para la resta, multiplicación, división. Pasemos a la función promedio. La función promedio, como su nombre me indica, es para sacar los promedios, ya sea de una matriz o de un rango pequeño de una columna o una fila. Esto es también un rango, pero hay rango de filas, de columnas, perdón, y rango de filas, también llamados vectores. Muy bien. En este caso, voy a ponerme acá, yo quiero sacar el promedio de toda esta matriz. Va a ser igual a la función promedio, escribo promedio y aquí está. No quiero escribir promedio, quiero insertar la función directamente, está bien. Me voy aquí al icono de insertar función. Si yo le quisiera buscar la función promedio, obviamente me voy a tener que ir a las funciones de grupo de funciones de estadísticas y buscar promedio. Aquí está. Aceptar otra vez y me pide otra vez el rango. ¿Cuál va a ser mi rango? Va a ser este de acá. Este es mi rango. Me pide otro argumento. No es necesario, porque si yo sigo colocando aquí, como podrán darse cuenta, me va a ir apareciendo para ingresar más números de uno en uno. Pero yo no necesito eso porque yo lo que le he ingresado es un rango. A este rango le va a sacar el promedio. Presiono aceptar y ahí está. Este es el promedio de todos estos números. Acá tengo la fórmula. Va desde C5, acá está, cuadro de nombres, hasta el H8. H8. Ese es el rango, la matriz. ¿Listo? Pasemos a la función máximo y mínimo. La función máximo me va a encontrar el valor máximo de una matriz, de un vector, de un rango. Yo le puedo decir, búscame el máximo número de esta columna o de toda esta matriz. Vamos a hacerlo con la matriz. Igual, máximo, le puedo dar doble clic o presionar la tecla de tabulación. Y ahora sí, selecciono la matriz, cierro, enter y ahí está. El número 9 es el número más alto de esta matriz. Busquemos ahora el mínimo. Igual mínimo de toda esta matriz. Cierro la fórmula y enter. La función me da de resultado 1. Perfecto. Aquí no vamos a tener ningún problema. La función cierre-error. La función cierre-error me ayuda a mí a trabajar errores que yo sé que se pueden presentar en una determinada situación. Como por ejemplo, en este caso vamos a hacer la función más básica, la opción, una de las situaciones más básicas en las que puede aparecer este error. La división entre 0. 9 entre 0 no existe, ¿verdad? Probemos. Esto es igual a lo que tengo en esta celda, que es 9, entre barra obliqua, que es el símbolo de la división, entre lo que tengo en esta celda de acá, que viene a ser 0.
Presiono Enter. Error. Me dice error de división entre 0. Bien. Si yo aquí pongo... Si aquí, por ejemplo, yo pongo también 0. Pero ¿qué va a pasar aquí? Yo en esta situación, yo ya sé que me va a dar un error, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé que me va a dar un error, lo que puedo hacer es lo siguiente. Si punto error, ¿cuál es el valor que me va a dar el error? La división. No vayan a pensar que solamente con seleccionar este o este nada más, eso es lo que me va a dar error. No. Es la división de este número entre este número, coma. Esto es lo que a mí me va a generar un error. Cuando se divida y la división sea entre 0, me va a dar ese error. Muy bien. Ya definí qué es lo que me va a generar a mí el error. ¿Qué quieres que haga con ese error? Un pequeño texto. División entre 0 no existe. Como es un texto, va entre comillas. Cierro la función y presiono Enter. Y aquí está. División entre 0 no existe. En vez de este error en código que me muestra Excel. Entonces, ¿qué pasa si ya no es 0? Es 1. Ahí está, 9. ¿Por qué? Porque la división entre 9 entre 1 sí existe. 9 entre 3, 3. ¿Ven? Solo cuando sea 0 me va a dar este error. ¿Ya? Perfecto. Pasemos ahora Vamos ahora a pasar a la función contar. La función contar lo que va a hacer es contarme en una matriz o en un rango de celda, de filas o columnas, todas las columnas que contengan un dato de tipo numérico. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser una fecha, una hora, pero ¿qué pasa si es un texto o si está vacía? Probemos aquí, hagámoslo al ojo. Yo tengo aquí una matriz de 5 por 5. Observen por favor el cuadro de nombres, ya saben dónde está colocado. Y miren, 5F por 5C. ¿Qué significa? 5 filas por 5 columnas. En total serían 25 datos. De esos 25 datos, veamos cuántos están vacíos. Acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3. Entonces yo sé que a primera vista, yo veo que me faltan 3 datos. Por lo tanto, si yo uso la función contar, me debería dar 22. Cierro. Y ahí está, es 22. Me contó todos los datos numéricos. ¿Qué pasa si a este 23 ahora yo le pongo A? Bajo a 21. ¿Qué pasa si a este 43 yo le pongo el símbolo de dólar? Bajo a 20. ¿Por qué? Porque no son reconocidos como datos numéricos para Excel. Excel reconoce como datos numéricos los porcentajes, las monedas, el número, las fechas, todo eso. Pero no reconoce los textos. ¿Ya? Ojo ahí. Perfecto. Pasemos a la función contará. La función contará hace lo mismo que contar, pero a diferencia de la otra, esta sí me va a contar los textos. Lo único que no me va a contar son las celdas vacías. De otra vez aquí tenemos 3 celdas vacías. 1, 2, 3. Y tenemos un texto. Pero aun cuando tengamos un texto, lo va a contar. Vamos a usar primero la función contar para que compruebe. Contar nada más. Selecciono acá y me debería dar 21. Ahí está. Mientras que cuando use la función contará, selecciono la misma matriz, cierro la función. Bien. Ahora vamos a usar la función contará. Contará, no contar. Selecciono la misma matriz, cierro la función y debería contarme 22, aun cuando aquí tengo un texto. Y ahí está, 22. ¿Se dan cuenta? Si yo a esta le convierto en un hola, aquí baja, pero aquí no.
Esa es la diferencia entre la función contar y la función contará. Contar me cuenta solamente los de tipo numérico, que Excel considera de tipo número, dejando de lado los textos, mientras que contará tanto texto como números, siempre y cuando no esté vacías. En ambos casos no va a contar siempre las celdas vacías, esas nunca las va a contar. Ahora veamos la función késimo mayor y késimo menor. La función késimo mayor y késimo menor lo que me hacen es un orden interno de mayor a menor. Obviamente késimo mayor lo hará de mayor a menor y késimo menor lo hará de menor a mayor. Sabiendo eso, vamos a usar estos datos que tengo acá y voy a usar aquí en este caso la posición. Normalmente Excel lo que me pide, la función késimo mayor lo que me pide es esto. Dice igual k.ésimo mayor, miren la descripción antes que nada. Devuelve el valor késimo mayor de un conjunto de datos, por ejemplo, el 30º número más grande, el que esté en 13ª posición, ¿verdad? En este caso voy a usar estos datos de acá, con este conjunto de datos, este vector k.ésimo mayor, y voy a ingresar este vector, coma, y la posición, yo quiero el que esté en la posición, por ejemplo, el que esté en la segunda posición, enter, y ahí está, es 78. Pero profesor, ¿cómo yo confirmo eso? Muy bien, vamos a confirmarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer lo mismo aquí, k.ésimo mayor, vamos a seleccionar el grupo de datos, el vector, pero ahora, como podrán ver, yo voy a hacer más de una iteración, ¿verdad? No voy a hacer solamente una iteración como fue aquí, es más de una, son 10 casi en total, sí, son 10 iteraciones. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es fijar todo esto. Todo este rango debe estar fijado, ¿ya? Una vez que ya lo fijé, coma, me pide la posición. Yo le ingresé en el caso anterior, le ingresé la posición 2, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hacer un cambio. La posición yo la tengo aquí definida ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo puedo ingresar también aquí un rango de posiciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Seleccionando desde la celda, a ver si aquí no me permite Excel a mí ubicarme ahí. ¿Ese es un problema? ¿Eso me va a detener? Pues no. Si yo sé que esta celda es C6, la que sigue es la D6, ¿verdad? La que está al lado, D6. Sería desde D6, 2 puntos. Si yo sé que aquí es C15, miren, C15, la que le sigue debe ser la D15. Cambia la columna, más no la fila. D15. Y miren cómo Excel automáticamente lo hizo, lo reconoció, ¿ya ven? Entonces, si le sale en algún momento este tipo de problemas, que eso no los detenga. Muy bien. ¿Qué seguiría? Presionamos F4. ¿Por qué? Porque también tenemos que fijar, porque van a haber más iteraciones aquí también. Tenemos que fijar. Métasense el chip. Cuando hagamos muchas iteraciones debemos fijar. Y ya está. Replico la fórmula y ahí está. Y como podemos confirmar, corta. Replico la fórmula. Y como podemos confirmar, ¿quién está en segunda posición? El 78. Lo que yo había puesto acá, ¿verdad? 78. Ahora voy a hacer lo mismo, pero vamos a usar la función késimo menor. Selecciono todo este rango de datos, pero no debo olvidarme que voy a hacer más de una iteración, por lo tanto lo tengo que fijar, coma, y ahora selecciono el rango de las posiciones, que va a ser este, y una vez más, como van a ser varias iteraciones, lo voy a fijar. Cierro, enter, replico la fórmula, y ahí está. Miren, de mayor a menor, de menor a mayor.
De igual forma yo aquí manualmente ingresé el 2. Pero también pude haber hecho referencia a la posición 2 así. Y es lo mismo, ¿ya? Aquí ingresé por referencia y aquí lo ingresé manualmente. Desde ya, por favor, acostúmbrense a usar referencias. ¿Ya? Es mucho más útil. Esa explicación ya se las di en clase. Perfecto. Borremos acá, borremos acá. Pasemos a la función redondear. La función redondear lo que va a hacer es, como su nombre me indica, redondear. Voy a darle unos cuantos decimales más. Ahí, 4 decimales. Voy a usar la función redondear. ¿Qué voy a redondear? Esta celda que está acá. ¿Cuántos decimales? 0 decimales. Empecemos desde 0. 9. 4 es mayor a 5, no, regresó a 9, por lo tanto no lo redondeó. Voy a redondear el primer decimal, que viene a ser el 9, el 4. Ese es el primer decimal. Este va a ser igual a redondear lo que tengo en la celda E6, que viene a ser el 9.49, y el primer decimal. O sea, ¿cuál me va a redondear? El primer decimal, que es el 4. Este que está acá. ¿De dónde se va a apoyar para usar el redondeo? Del decimal que le sigue. En este caso sería el 9. Entonces, redondeando quedaría en 9.50. Y aquí, como pueden observar, me está redondeando el primer decimal. Vamos a redondear ahora el segundo decimal. Quiere decir que vamos a redondear el 9. Le doy Enter. Se va a quedar en 9.49 porque 4 no es mayor a 5. Aquí sí, a 47 porque 6 es mayor a 5. ¿Ven? Ahí me hace los redondeos. Si yo quiero redondear el tercer decimal, que viene a ser en este caso 4, se va a apoyar en el siguiente, que es 5. ¿5 es igual a 5? Sí. Entonces también lo va a redondear. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver ahora la función redondear más. La descripción me dice redondea un número hacia arriba en dirección contraria al 0. Muy bien. ¿Qué me pide? El número que voy a redondear, que es este de acá, coma, número de decimales. Vamos a dejarlo en 1. 9.50 y acá. Por ejemplo, vayámonos acá. En este caso, voy a redondear el 4, por lo tanto se va a apoyar en el siguiente decimal, es 9. Como ya sabemos, 9 es mayor que 5, de todas maneras lo hubiera hecho. Pero vayámonos acá. 12, 14.12. Voy a redondear este 1. 2 es mayor que 5, no, ¿verdad? Entonces no debería redondearlo. Pero, como estoy usando la función redondear más, de todas maneras este 1 lo va a redondear a 2. Y ahí está. De la misma manera este 4 se va a apoyar en el 1. Y lo va a redondear a 5. Ahí está. ¿Ya? Redondear menos va a ser lo reverso, pues, ¿no? Así así el siguiente número, como en este caso, me voy a apoyar en el 9. Se supone que es mayor a 5. Me lo debería redondear a el 4 a 5, pero no lo va a hacer, lo va a dejar en 4. ¿Cuál es el número? Este. Número de decimales, 1. Y ahí está, pueden verlo. A pesar de que yo estoy redondeando el primer decimal, no se olviden que el segundo argumento, el primer argumento es el número a redondear. Es la celda en donde se encuentra el número que deseamos redondear, el decimal, perdón. Y en el segundo argumento
el número de decimales, el decimal que deseo de redondear, que va a ser en este caso el primero, el 4. Entonces, 9 es mayor a 5, 5. Normalmente debería redondearse a 5, pero como estoy usando redondear menos, no lo va a hacer, lo va a dejar en 4. Y así con todos, igual, no va a hacer ningún redondeo. Lo va a dejar en el valor con el cual ya está ese número. Si estaba en 4, lo deja en 4. En 1, 1, 4, 1, 5, 6. No va a cambiar, lo va a disminuir a 0. Lo va a disminuir. Ahora aleatorio. La función aleatoria tiene dos funciones en sí. La primera es igual aleatorio, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0, mayor o igual que 0 y menor que 1. En otras palabras, los decimales. ¿Qué argumentos me pide? Ningún argumento. Cierro. Enter. Replico acá. Y como pueden ver, me genera los números. Mientras que aleatorio entre, devuelve el número aleatorio entre números que especifiques. Tengo que especificar. ¿Qué me piden los argumentos? Como pueden ver, dos argumentos. Un número inferior y un número superior. Voy a poner que sea entre 1, 10. Me genere números aleatorios comprendidos entre el 1 y el 10. Enter. Replico. Y ya está. ¿Ven? ¿Qué pasa si ahora yo les pido que me generen un número aleatorio comprendido entre 1 y 10 con su respectivo número decimal? Tienen que analizarlo. No van a decir, cada función tiene un número de argumentos. No intenten meter argumentos en funciones que no necesitan o meter más argumentos de los que piden. Entonces, por ahí una vez vi que quisieron hacer esto. Aleatorio. Y dentro de aleatorio poner aleatorio entre. Número inferior 5, 1, 10. Como ya les acabo de decir, esta función la función aleatorio no pide argumentos. Si yo le estoy metiendo un argumento. Y miren el bonito error que me va a dar. ¿Ven? Por otro lado, si lo hacen al revés, igual. Aleatorio entre. Número inferior, 1. Número superior, 10. Y encima le quieren agregar otro argumento. Aleatorio. Cierro. Presiono Enter y miren qué otro bonito error me va a salir. ¿Se dan cuenta? Aquí la única solución simplemente es generar un número aleatorio más el otro número aleatorio entre, comprendido entre 5, 1 y 10. Y listo, ya está. Ya tengo mi número aleatorio con decimales. No se compliquen la vida modificando fórmulas o creando fórmulas funciones que no existen, ¿ya? Para los que son observadores se darán cuenta que cada vez que yo ingreso un dato, ¿qué pasa? Los números cambian porque son aleatorios. Miren, si yo me ubico en cada celda donde coloqué la fórmula, no me aparece el número, me aparece la fórmula en la barra de fórmulas. Yo lo que necesito es los números, el valor de esa fórmula, de esa función. Voy a seleccionar todo donde yo tengo números aleatorios. Voy a presionar la combinación de teclas Control más C. Como podrán ver, en lo que viene a ser mi celda, corta, continúa. Como podrán ver, lo que viene a ser mi celda activa, este recuadro verde, se me está punteando. Han aparecido unas líneas punteadas. Eso quiere decir que efectivamente he presionado Control C para copiar. Una vez que yo he hecho eso, me voy por fuera aquí al grupo de comandos de portapapeles y me voy al de pegar. Pero no le doy aquí,
porque si no simplemente es como si yo hiciera control C y control V. No, yo me voy acá para que al momento de dar clic me genere una lista desplegable. Muy bien, en esta lista desplegable tenemos diferentes opciones. Vámonos a ir al grupo de pegar valores y voy a seleccionar la primera opción, valores. Le doy clic y ahora miren cómo en vez de aparecerme la fórmula en las celdas, ¿qué me aparecen? Me aparecen los números. ¿Cómo lo voy a comprobar? Voy a ingresar por aquí un dato, otro dato y como pueden ver no cambia. Se mantiene. Muy bien. Ahora vamos a ver las funciones condicionales. ¿Qué quiere decir? Estas funciones se van a llevar a cabo bajo una condición. Si se cumple una condición, hace algo. Si es verdadero. Si no, se hace otra cosa. Es falso. Vamos a iniciar con la función si. Igual si. Si. Veamos. Tengo el promedio de los exámenes finales. Vamos a primero sacar el promedio de estas 4 notas. Y el estado, acá lo tengo. Voy a referenciar. Tengo dos estados, aprobado o jalado. Voy a hacer la referencia. Igual. Si. Compruebe si cumple una condición y devuelve un valor que se evalúa como verdadero y otro valor si es que es falso. Si. Prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? La comparación. Si el promedio, para mí, en este caso, las personas que tengan mayor o igual a 14 van a estar aprobadas. Las que sean menor a 14, obviamente van a estar desaprobadas. Entonces, si el promedio que he obtenido es igual, mayor o igual, para este caso vamos a usar las personas que tengan mayor o igual a 14 van a salir aprobadas. Las que tengan menor a 14 van a salir desaprobadas. Entonces, si el promedio es mayor o igual a 14, esto me va a arrojar un resultado, ¿verdad? O es verdadero o es falso. Valor verdadero. Vean cómo cambia aquí en negritas en el argumento que yo me coloque. No se olvide de separar argumentos mediante comas. En este caso la función si tiene 3 argumentos. 1, 2, 3. Valor si es verdadero. ¿Qué quieres que haga que si es verdadero? Coloca aprobado. Pero como estoy haciendo una referencia y como estoy viendo que voy a hacer más de una iteración, voy a fijarlo. Una vez que ya hice una referencia absoluta, me pide, separo la coma para el siguiente argumento y me va a pedir el valor que sea falso. ¿Qué quieres que haga si el valor es falso? Si no aparece la prueba lógica. Entonces va a estar jalado. Y una vez más, como voy a seguir iterando, voy a fijar la celda. Cierro mi función, enter, y ahí está. Replico la función y obtenemos lo que quiero. Promedio 11, obviamente jalado. Más de 14, sí, aprobado. Todo bien. Perfecto. Voy a borrar aquí. Pasamos a las siguientes funciones. La función y la función o. Vamos a recordar un poco de lo que vimos en el colegio. Las funciones lógicas y la función lógica o. La función lógica y, su símbolo es una. Esta es la representación del ilógico. Verdadero y. Voy a cambiarle esta tonalidad para no confundirnos. Verdadero y verdadero me da como resultado verdadero. Verdadero y falso me da falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, falso. Apliquemos lo mismo, pero ahora en vez de la I va a ser la O. Este es el símbolo de la O. Verdadero o verdadero, verdadero. Verdadero o falso, verdadero. Falso o verdadero, verdadero.
falso o falso, falso. Entonces, la única opción en el ilógico cuando los valores van a ser verdaderos es cuando se cumplan todas las condiciones. En este caso son dos, pero si fueran tres, tienen que cumplirse las tres. Si fueran tres condiciones, cuatro condiciones, se tienen que cumplir las cuatro condiciones para que sean verdaderos. Mientras que en el caso de lo, solamente será falso cuando las dos condiciones en este caso sean falsas. Si son tres condiciones, las tres condiciones tendrán que ser falsas. ¿Ya? Muy bien. Habiendo recordado eso, veamos acá. Como ustedes saben, esta función me va a devolver la palabra verdadero o la palabra falso. Nada más. El criterio para este ejercicio será el siguiente. Vamos a ofrecer una licencia de conducir a las personas que son de Piura y además son mayores de edad. Entonces voy a usar la función y valor lógico. ¿Cuál va a ser? Piura. ¿Solo Piura? No, ¿verdad? Tengo que comparar. ¿Qué quiero comparar? Quiero saber si lo que se encuentra en la celda C4 es igual a Piura. Esa es la comparación. Eso es lo que a mí me va a arrojar si es verdadero o es falso. Coma. Siguiente valor lógico. Edad. Lo que tengo en la celda D4 es mayor o igual a 18 años. Mayoría de edad, señores. Ya tengo entonces mi condición. Entro. Le doy enter, disculpe. Y ahí está. Me dio la palabra falso y verdadero como les había dicho. El único caso que se cumple es en el de la señorita María. ¿Por qué? Porque es de Piura y además tiene mayoría de edad. Ahora lo haremos con el O. Aquí. Igual a Piura. Recuerden que cuando sea texto, van a hacer la comparación con textos. Tienen que hacerlo entre comillas, a excepción de textos que ya Excel tenga predefinidos. Por ejemplo, la palabra verdadero. Miren, ve, escribo verdadero y automáticamente aquí Excel me muestra que puede agregar esa palabra sin necesidad de comillas. ¿Ya? Listo. Regresamos. Hago la comparación para que me arroje o verdadero o falso, coma, la siguiente comparación. Que va a ser la edad. En este caso estoy ubicado en I4 si no me equivoco. I4 si es mayor o igual a 18. Cierro. Replico. Y en el único caso que me va a dar falso es acá. ¿Por qué? Porque ni es de Piura ni es mayor de 18 años. En este caso era de Piura. Es menor porque este aquí tiene 15 años, pero la condición O me pide que solamente basta con que se cumpla una de las condiciones para ser verdadero. ¿Recuerdan la comparación que hicimos? Y aquí se cumple todo esto. ¿Ya? ¿Recuerdan en la clase cómo convertimos esto a una palabra? Por ejemplo, apto para licencia. Voy a hacerlo solamente en este ejercicio. ¿Qué función a mí me va a permitir que si me da un resultado, yo poder escribir una frase, un texto, una oración, y si me da otro resultado, escribir otro texto? Obviamente la función sí, ¿verdad? Sí, todo lo que yo tengo acá. ¿Qué me va a dar todo esto que tengo yo acá? Me está dando aquí falso, ¿verdad? Entonces, si aquí es igual a falso, igual a falso, coma, ¿qué quieres que haga? No apto, porque como es falso, no apto, pues, o sea, no le puedo dar la licencia, ¿verdad? En caso contrario, si es verdadero, apto. Cierro y ahí está. ¿Lo ven? Apto. Perfecto. Ahora ustedes prueben con la función O. Ayudados también, como les dije, de la función sí.
Muy bien. Pasemos ahora al sí anidado. El sí anidado no es una función como el sí o el o en sí. ¿Por qué? Porque no existe la función sí punto anidado o sí anidado, una palabra así. No. Sino que dentro de un sí se coloca como argumento otro sí. ¿Y cuál va a ser la posición de ese siguiente sí? En el valor falso. Recuerda que teníamos tres argumentos: la condición, el valor si era verdadero y el valor si era falso. En el valor que sí es falso va a colocarse la siguiente condicional sí, cuando hagamos un sí anidado. Vamos a hacer el ejemplo. Ya tengo desarrollado el promedio. Simplemente voy a fijarme en las condiciones y lo que debo colocar, que está acá. Me dice que la condición es que si la nota, el promedio es menor a 5, su resultado es deficiente. Lo vamos a hacer. Igual si el promedio me dice menor a 5, ahí recién he hecho la comparación. Voy a separar el argumento, coma, entro el segundo argumento. Valor si es verdadero. Si es verdadero, entonces le pongo que es deficiente. Y como otra vez les repito, voy a hacer varias iteraciones, quiere decir que debo fijar las referencias que yo haga. Fijo acá, coma, valor si falso. ¿Qué va acá? Lo que ya les dije desde el inicio. Aquí va a ir el siguiente condicional sí. Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué estoy evaluando? El promedio, ¿verdad? Si el promedio H4 es menor a 10, a ver, sí, a 10, menor a 10, ahí está, menor a 10, ¿qué quieres que yo haga? Separo mi siguiente argumento, vas a ser insuficiente. Y una vez más, sabemos que vamos a hacer varias iteraciones, por lo tanto hay que fijarlo. Coma, valor si falso. ¿Qué ve en esta posición? El siguiente sí anidado. Sí. ¿Qué me pide en este caso? Veamos. Sí, ¿qué estoy evaluando? El promedio H4 es menor a, ahora será 15, ¿verdad? Ya hice mi comparación, ya hice mi criterio, mi prueba lógica. Coma, valor si es verdadero. Si es verdadero, entonces será recuperación, ¿verdad? Lo fijamos. Coma, y si es falso, ya sabemos, el siguiente sí. Sí. ¿Qué estoy comparando? El promedio. Sigo evaluando el promedio. H4 es menor a ¿cuánto? A 20. Aquí me indica 20. Coma, valor si verdadero. ¿Qué va a hacer si es que es verdadero esta comparación? Va a ser notable, ¿verdad? Lo fijo, coma. Y por último tenga mi última opción, mi quinta opción. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Otro sí, ¿verdad? Porque aquí estamos en el valor falso. Sí. ¿Cuál va a ser mi opción? Sí. ¿Qué estoy evaluando? El promedio, que es H4. Es igual a 20. Ya hice la comparación. Separo con coma mi siguiente argumento, coma. Si es verdadero, excelente, ¿verdad? Y lo fijo. Y si es falso, ¿tengo otra opción? Ya no, ¿verdad? Entonces es innecesario colocar ahí el argumento para falso. Como pueden ver, si se dan cuenta, cada una de las referencias que he ido usando tiene un color diferente. Rojo, morado, verde, creo que naranja y marroncito. ¿Se dan cuenta? En total tengo 5 colores, que eso me está representando cada sí que yo he hecho. Si tengo 5 colores, es porque he usado 5 sís. 5 funciones sí. Eso quiere decir que ¿cuántos paréntesis debo de cerrar? 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Enter y ahí está. Replico la fórmula. Y como pueden ver,
Y como pueden ver, solamente el señor Gary Fabián Silpo Inga es el que ha sacado 20. Por otra, excelente. Ya. Eso es todo. Eso es lo que significa hacer un cianidado. Cuando voy a usar múltiples opciones, ya no solamente es o es sí o es no. Sí. Ahora, cuando sea no, voy a seguir haciendo otra condicional sí. ¿Ya? Por eso es que les decía que la siguiente condicional sí de un cianidado viene a ocupar el valor falso. Listo. Voy a borrar aquí. Pasemos ahora a contar sí. La función contar sí, al igual que la función contar, va a ser un conteo. Pero esta vez va a ser un conteo mediante una condición. Cuenta las celdas del rango que coinciden con la condición dada. Listo. ¿Cuál es la condición? Primero, el primer argumento, el rango. ¿Cuál va a ser el rango? Yo voy a poner que sea este rango. ¿Cuál es el criterio? Voy a hacer que sea igual a 6. Que solamente me cuente donde tenga yo el número 6. No se olviden de cerrar las comillas. Debería contarme 1, 2, 3, 4, 5. A pesar de que yo le he dado toda esta matriz, ¿verdad? Veamos. Ahí está, 5. ¿Se dan cuenta? Profesor, ¿por qué ha colocado un número entre llaves, entre comillas? Porque está con el igual. Este igual a mí me fuerza que yo ponga las comillas, porque si yo no le pongo las comillas y presiono enter, me sale este error. ¿Ya? Otra forma de hacerlo hubiera sido un poco más larga, solamente poner el igual entre comillas y agregarle el ampersand y el número 6, para que Excel sepa que todo esto que está aquí es un solo argumento. Enter, y ahí está. Pero yo creo que mucho más rápido es así, ¿verdad? Lo dejo a criterio de ustedes. Aquí. En este caso yo ingresé directamente el 6, ¿verdad? Pero yo también pude haber hecho aquí, por ejemplo, igual, contar sí. Voy a contar este rango. Y el criterio será que sea igual a 9. Y ahí está, tenemos 5. No quiero que sea 9, quiero que sea solamente donde hayan 12. Entonces cambio al 12. Siguen habiendo 5. 12 5. Voy a agregar aquí un 12 para que ustedes vean que de 5 debe pasar a 6. Perdón, a 9. Sí. Ahora miren. Estoy haciendo seña al 9. Entonces, si yo coloco aquí un 9 más, ya no es 5, sino es 6. Ahora tengo 6. Y si yo aquí coloco otro 9, será 7. Otro 9, 8. ¿Ya ven? Esa es la función contar sí. Vamos a la función sumar sí, que al igual que la anterior, me va a hacer una suma. ¿Cuál es esa suma? Yo quiero contar las medallas de los hombres. ¿Cuántas medallas han sumado los hombres? Entonces, yo digo, sumar sí. ¿Qué voy a sumar? El rango. ¿Cuál es el rango? Este que está acá. Recuerden aquí,
yo estoy seleccionando este rango, por lo tanto, cuando me pida mi siguiente argumento, que es el criterio, tiene que estar relacionado con el rango que he seleccionado. Yo no puedo poner como criterio esto que está acá. Y a las finales le voy a dar, por ejemplo, como criterio a Javier. Javier no se encuentra aquí en este rango. ¿Se dan cuenta? O sea, no me sirve. Lo que yo tengo que poner es hombre. ¿Ya? Coma. Rango de la suma. ¿Cuál es el rango de la suma? Donde hay números. Yo no me voy a poner a sumar nombres. Javier más María más Ana. No se puede, ¿verdad? Es texto. Entonces lo que yo voy a sumar son las medallas. Porque eso es lo que me dice mi enunciado. Medallas de los hombres. Y una vez que lo haga, cierro paréntesis, enter, y me dice que tengo 9 medallas. Vamos a confirmar. Acá tenemos un hombre, 2 más 3, 2 más 3, 5. 5 más 4, 9. Ahí están las 9 medallas, ¿verdad? Ahora vamos a repetir lo mismo con las medallas para las mujeres. ¿Cuál es el rango? Este que está acá. Coma. ¿Cuál es la condición? Que sea mujer. Estamos referenciando, recuerden. Pero como solo es una iteración, no necesito fijar. Coma. El rango de la suma. Una vez más voy a sumar las medallas. Cierro paréntesis, enter. 7 medallas. Veamos. Acá hay una mujer, tiene una medalla. Otra mujer, 3 medallas, van 4. Y acá tengo otra mujer, 3 medallas, 7. Correcto. ¿Ve? Pasemos ahora a la función promedio sí. Es similar a la de sumar sí, pero en vez de sumar, ¿qué va a sacar? Los promedios, ¿verdad? Igual, promedio sí. Rango, ¿cuál es el rango? Para nosotros saber cuál es el rango, veamos el enunciado. Me dice promedio, pero promedio de ¿qué? De los hombres. Eso quiere decir que voy a usar el género, el sexo. Selecciono mi rango donde tengo mi género, que es aquí, coma, criterio. ¿Qué me pide? Que sea hombre. ¿Y a qué le voy a sacar promedio? A las notas. Cierro mi función, enter. Y ahí está. Ahora lo mismo para las mujeres. Igual. Promedio sí, sí. Promedio sí. Rango. ¿Cuál es el rango? Este que está acá, mi género. ¿Cuál es mi criterio? Que sea mujer, ¿verdad? Que sea mujer. ¿Y cuál es el rango al que le voy a sacar el promedio? Aquí, ¿verdad? A las notas. Ahí está. Entonces, ahora usamos la función contar si conjunto, que como ya hemos dicho, lo que va a hacer es, me va a permitir a mí ya no solo trabajar con una condición, sino con más de una condición, 2, 3 condiciones. Por ejemplo, ventas de mujeres Sullana. Primera condición, que sean mujeres. Segunda condición, que sean de Sullana. Entonces, contar puntos sí conjunto. Rango del criterio. ¿Cuál es el rango del criterio? Primero, mujeres. Quiere decir acá. ¿Y qué es lo que voy a contar? Que sean, ¿qué? ¿Cuál es el criterio? Que sean mujeres, femenino, F. O selecciono directamente acá. Coma, segundo criterio, mi segunda condición. Que sean de Sullana. ¿Ya? Coma, criterio. ¿Cuál es el criterio? Sullana. Cierro. Y ahí está. Solamente ha habido de todas estas ventas que tengo acá, solamente una mujer que es de Sullana ha realizado una venta. Veamos.
sería Sullana, mujer, Diana. Aquí está. Después otra mujer, aquí tenemos a Ana, pero no es de Sullana. Otra mujer acá tenemos Susana, pero no es de Sullana tampoco. Gabriela tampoco es de Sullana, efectivamente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los hombres. Igual. ¿Qué vamos a hacer acá? Vendedores hombres de Piura. Lo mismo, que sean hombres. Perdón, falta agregar la función contar si conjunto. Primera, que sean hombres, ¿verdad? Masculino. Coma, segundo criterio, que sean de Piura, ¿verdad? Coma, Piura. 1. Solamente ha habido una venta de un vendedor de Piura. Veamos. Y este sería... acá, el señor Matías. El resto son hombres, pero de Paita, Sullana, Talara y Sullana de nuevo. ¿Ven? Ahora pasemos acá. Ventas en Piura menores a 300. Tengo dos condiciones de igual manera. Que sean de Piura y que sean menores a 300. Igual, contar punto sí. ¿Cuál es el rango? Piura. Aquí. El criterio, Piura. Vamos a usar la función contar punto sí conjunto. ¿Cuál es el rango? Aquí. ¿Cuál es el criterio de la primera condición? Que sean de Piura. Coma. ¿Cuál es el segundo criterio? Menores a 300. ¿Dónde yo tengo mis ventas? Aquí. Selecciono aquí. Ese es el rango. ¿Y cuál es el criterio? Que sean, entre comillas, menores a 300. Cierro, enter, y ahí está. Me dice que no tengo ninguna venta. Veamos, que sea de Piura. Piura 400. Piura 372. Piura 521. Piura 462. Efectivamente no tengo ninguna venta que sea menor a 300. Para el ejemplo voy a modificar esta de aquí. Le voy a poner 299. Y ya me contó que tengo una venta. Esta también. Le voy a poner 298. Dos ventas. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Voy a borrar acá. Paso a sumar si conjunto. Esta función obviamente hará como la función sumar sí, pero ahora me permitirá trabajar con más de una condición. Monto vendido por mujeres en Sullana. Tengo dos condiciones. Por mujeres, Sullana. Monto vendido. Igual sumar punto sí conjunto. Rango de la suma. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar las ventas, ¿verdad? ¿Bajo qué criterios? Primero, que sean mujeres. Coma, femenino. Segundo rango de criterio. Que sean de Sullana, ciudad. Coma, ¿y cuál es el criterio? Sullana. Perfecto. Cierro y ahí está. 200. Ese es el monto vendido. Ahora me piden que suman la venta de los hombres en Piura. Sumar punto sí conjunto. Rango de la suma. Vuelve a ser las ventas. Porque yo no voy a sumar ciudad, no voy a sumar género, no voy a sumar nombres, ¿verdad? Lo único que voy a sumar son los números de las ventas. Ya tengo el rango de la suma. Rango del criterio. ¿Cuál va a ser ese? Primero que sean hombres, coma para separar, masculino, coma, el segundo criterio, que es el rango de criterio, que sean de Piura. Cierro, ahí está, este es el monto.
Monto total de ventas de Piura mayores a 400. Dos condiciones, que sean de Piura y que sean mayores a 400. Igual, sumar puntos y conjunto. ¿Qué voy a sumar? Las ventas, coma, rango criterio 1, que viene a ser que sean de Piura, ciudad, coma, criterio de ese rango. Criterio de ese rango, que sean de Piura, coma, mi segundo criterio, mayores a 400. Quiere decir que tengo que volver a seleccionar para este caso, de nuevo mis ventas, coma, que sean, ¿qué? Mayores a 400, entre comillas, cierro, enter, y ahí está. Monto total de ventas, la suma de las ventas de Piura mayores a 400. Ahí está. Y finalmente, la función promedio sí conjunto. La función promedio sí conjunto es lo mismo que la de sumar sí, pero con promedios, ¿verdad? Y en vez de solamente usar una condición, me va a permitir usar más de dos condiciones. Sumar sí conjunto. Promedio sí conjunto. Promedio sí conjunto. Igual. Promedio vendido por mujeres en Piura. Promedio sí conjunto. ¿Cuál es mi rango del promedio? ¿A qué le voy a sacar el promedio? A las ventas, ¿verdad? Yo no le puedo sacar promedio a la ciudad, ni al género, ni al nombre. Memorícese eso. Cuando hagamos funciones, tenemos que ver qué es lo que me piden. Muy bien. Ya tengo el rango al que le voy a sacar el promedio. Ahora me pide los rangos de los criterios. ¿Cuál va a ser el primer? Que sean mujeres, género. Ese es el rango. Coma. Criterio, que sean mujeres, F, femenino. Recuerden que yo estoy haciendo referencias. Es válido que ustedes también hagan esto. Pero yo de frente les enseño para que mejor hagan por referencias. Coma. Rango del criterio 2, que sean de Piura. ¿Dónde está ese rango? En ciudad. Coma. ¿Cuál es el criterio de ese rango? Que sea de Piura. Y ahí está. Promedio vendido por hombres en Sullana. Igual, promedio sí conjunto. Rango del promedio, ya sabemos que es de las ventas, ese rango. Coma. Rango criterio 1, hombres, género. Ese es el rango. Criterio de ese rango, hombres, masculino. Coma. Rango del criterio 2, ciudad. Aquí está el rango ciudad. ¿Cuál es el criterio de ese rango? Que sea de Sullana. Ahí está. Cierro. Y ahí está. Este es el promedio vendido por mujeres en Piura y el promedio vendido por hombres en Sullana. Muy bien. Eso ha sido todo por esta sesión. Por favor, practiquen. No se olviden. Todo se hace con la práctica. Todo se aprende mediante la práctica. Hasta luego.